Quien aparece parpadeando es Antonio Ramón Ramón, quizás el primer antecedente de anarquismo en Chile, y se debe a este bigotudo, Silva Renard. El hermano de Antonio Ramón Ramón, José Ramón Ramón, murió en la matanza de Santa María de Iquique, era un obrero español. Antonio Ramón Ramón se cobra venganza 14 años después. Pregúntenme en clase por qué lo hizo. Él lo hace básicamente a propósito de tomar las acciones contra lo que representaba el Estado, que era Silva Renard. Y eso quizás sea el anarquismo. El primer antecedente de anarquismo está quizás en Diógenes de Sinope, un filósofo griego que quería vivir como un perro, quería vivir alejado de eso que era tan importante en la Grecia clásica, que era la comunidad, el Estado, la ciudad-estado, la polis. Es más, se dice que estuvo al frente o lo fue a visitar el gran Alejandro el Grande. Y estando frente a él le dice, pídeme lo que quieres. Ahí está Diógenes, está Alexandros, al fondo hay una persona que no sabemos quién es. Y le dice Alejandro a Diógenes, aparte de échate una lavadita, pídeme lo que quieras. Y Diógenes le dice simplemente, quítate porque me estás tapando el sol. Eso siento es el germen del anarquismo, la idea de tratar de vivir sin el Estado. Es más, al anarquismo se le llama también la idea, y estoy de acuerdo con ese cachupín, hubiera querido estar en esa foto. Sin embargo, Diógenes de Sinope se hubiera sentido muy ridiculizado pensando en esta idea del anarquismo y esta A gamada ahí puesta como símbolo clave del anarquismo o de tantas otras cosas. Otro de los antecedentes históricos del proto-anarquismo tiene que ver con Guy Fawkes, que quizás no lo recuerden a la derecha, pero sí a la izquierda, con las máscaras que son parte de la película V de Vendetta, pero también son parte de lo que se llama la conspiración de la pólvora, que lleva a una celebración muy importante cada 5 de noviembre en Inglaterra. Se conmemora la posibilidad de que algunas personas como Guy Fawkes intentaran asesinar al rey Jacobo I, heredero al trono, bueno, rey en ese tiempo, hijo de María Estuardo, con tantos conflictos, pero ese intento de asesinato al rey, fallido, sí mi rey, ahí está que usted este que está mirando, se llama la Noche de las Hogueras, donde con fuego se conmemora la posibilidad que tuvo de ser derrumbado a través de dinamita y de incendios el Parlamento inglés, cosa que sí pasa en la película V de Vendetta. Pero todavía no es un antecedente directo del anarquismo. Quienes sí son ya declarados anarquistas son William Baldwin y sobre todo Bakunin. Ellos piensan una idea bastante diferente de lo que se tiene el anarquismo hasta ahora. Es simplemente que cualquier persona que se rebela contra la autoridad y el Estado va a pasar a ser un anarquista. No simplemente rebelarse tiene que ver con violencia, entonces como diría William Godwin o Bakunin, hasta ahora los anarquistas son llamados anarquistas en función de la violencia, pero no es así, sino que la posibilidad de vivir fuera de la construcción moderna del Estado es para los anarquistas la única manera o la mejor manera de poder vivir en plena libertad y alcanzar el desarrollo de las personas. Karl Marx dirá que es la lucha de clases y Proudhon, que es el padre del anarquismo, el segundo padre del anarquismo, le dirá que no, no Carlos Marx, tranquilo, persona parecida a Santa Claus. No se trata simplemente de quién gana la pelea entre ricos y pobres o entre proletariado y capitalistas, sino más bien que el problema está en el Estado, en esa construcción. Algunos antecedentes históricos latinoamericanos tienen que ver con la cuestión social en Chile y en América. A principios del siglo XX, Chile y el resto de América Latina es un polo efervescente por la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Las matanzas de principios de siglo, tanto la de Antofagasta, la de Iquique y otras más, son muestra de ello. Y quizá la figura central de la creación de las mancomunales, de estos primeros pequeños partidos obreros, es esta persona, Luis Emilio Recabarren, el fundador posteriormente del Partido Comunista, quien movilizó las oficinas salitres y se convirtió en diputado por el norte de Chile y no lo dejaron jurar o no lo dejaron participar del Parlamento toda vez que él se negó a jurar por los santos evangelios dentro de la Cámara para iniciar su periodo legislativo. Esto es una lucha contra el Estado, una lucha ideológica, por eso la idea se hace tan importante. Otro de los antecedentes interesantes que podemos encontrar del anarquismo se encuentran en la Revolución o en la Guerra Civil Española en 1933, con el intento que hacen en la Segunda y la Tercera República Española de salir a las calles, fíjense en las imágenes,
de tratar de tomarse finalmente las ciudades a partir, y los pueblos, a partir de la idea del gobierno desde un ser humano distinto al que se había tenido hasta ahora. El ser humano moderno, que era presa de la maquinaria, se convertía en un ser humano que era dueño de sí mismo y de las capacidades que él mismo podía poner a disposición del resto de sus conciudadanos. La revolución social y la revolución de los derechos, la revolución por los derechos de los más pobres y sobre todo la entrega o la reivindicación de los derechos de los trabajadores y los obreros pasa a ser el principal foco de trabajo que tiene el anarquismo en España y que tiene múltiples repercusiones alrededor del mundo. Recuerden que estamos incluso termina iniciándose la Segunda Guerra Mundial, por eso España está metido dentro de un fragor bastante distinto al que el resto de Europa y de América Latina. Las esquirlas de la guerra civil en España y de la revolución anarquista en España tienen repercusiones en Chile, incluso con los refugiados a través del barco Winnipeg que llegaron hasta Chile y siguieron promoviendo las ideas anarquistas, la idea de poder independizarse del Estado y tener el poder radicado en las personas y no en el mercado o en el Estado, sino más bien en las pequeñas asociaciones que hacen los seres humanos de manera independiente, de manera libre y sobre todo de manera culturalizada y educada. Un antecedente posterior de cierta movilización anarquista tiene que ver con lo ocurrido en los hechos de mayo del 68, tanto en Praga como también las imágenes que vemos en París, donde son los estudiantes los que se unen a los obreros, a los trabajadores de las grandes mancomunales de trabajadores francesas para promover estas imágenes tan interesantes y sobre todo tan famosas durante buena parte del siglo XX. Pregúntenle a sus papás y sobre todo a sus abuelos, que hablan de la revolución educacional, la revolución de las flores, donde se rebelan los jóvenes son los que se convierten en un sujeto histórico y se rebelan contra el poder, se exigen derechos reproductivos, se exigen derechos a la educación, derecho al trabajo, y tiene que ver mucho con la idea anarquista para ver la posibilidad de transformar el mapa de lo que se venía configurando como el status quo o la forma de ser hasta ahora, de una manera alternativa y a veces no alternativa al mensaje marxista que existía tan promovido desde la Revolución Cubana y también con la vigente Unión Soviética en ese tiempo. Recordemos que esta época está marcada por el nacimiento de las juventudes como sujeto político, sujeto histórico y al mismo tiempo con una época posterior a la Segunda Guerra Mundial y en plena construcción del muro de Berlín. Y son los jóvenes quienes indican que ambas ideas han fracasado, tanto la idea del Estado a partir del comunismo y del capitalismo, como también la idea de que el mercado puede solucionarlo todo. Así que son ellos los que promueven finalmente estas revoluciones, estas tomas de las calles. Nuevamente, pareciera ser que la calle es el gran elemento central del anarquismo y trata de jugarle una partida diferente, una partida de choque al poder para poder transformar lo que ellos llamaban pidamos lo imposible y seamos racionales a partir de eso, o que la imaginación llegara al poder y no fuera solamente la violencia la única muestra que el poder, el Estado y el mercado pudiesen dar, sino que fuesen estas ideas desde el anarquismo y desde las mancomunales, desde las ideas revolucionarias que tienen que ver no tanto con el comunismo ni el marxismo, sino más bien con la idea de generar pequeños conglomerados humanos que racionalmente tomen sus propias decisiones fuera de una lógica de opresión o fuera de una lógica violenta. Recuerden a William Godwin, cualquiera que se rebele contra la autoridad y el Estado, entonces va a ser un anarquista. Por lo tanto, estas imágenes responderían en buena parte a ese decorado, pero también a la idea central de lo que busca el anarquismo como idea rebelarse contra el Estado y sobre todo contra el mercado. La solución, por tanto, que promueve el anarquismo tiene que ver con no conformarse con el status quo o con lo que está sucediendo afuera y tratar de transformar la realidad, aunque sea a la fuerza. Por tanto, la violencia no es una explicación del todo, pero sí es una forma de lenguaje que está validada. Otra muestra de expresión posterior a este mayo del 68 tiene que ver con la rendición, o diría las grandes fallas que tuvo ese movimiento, y en el surgimiento de una idea completamente contraria a esto de revolucionarse a través de la cultura y el conocimiento y la poesía,
está, digamos, en los lugares más baldíos, los lugares más pobres, en la creencia de que el mundo no va a cambiar y que tenemos que prepararnos para una época posapocalíptica. El punk, como fenómeno político, cultural, artístico y sobre todo ideológico, se asimila fuertemente al anarquismo porque genera profundos lazos con esta idea de que cualquiera puede tener una banda de punk o tan cualquiera puede partir con un grupo anarquista. La ocupación de las ciudades, la ocupación de las casas incluso, la objeción literal al poder y la objeción al mercado a través del no reconocimiento de la propiedad, por ejemplo, con el movimiento Ocupa en Europa y posteriormente en Latinoamérica, y hasta en Asia, es uno de los elementos centrales de la cultura punk, que no tiene que ver solamente con lo estético, ¿no? Que no es solamente quejarse contra lo establecido, sino que proponer un mundo alternativo, un mundo que refleje las cosas más malas que tiene el capitalismo y el mercado, y se lo refriegue en la cara mostrando estos grandes penachos coloridos y una música estridente de un beat muy rápido y que no tiene grandes acordes, que no trata de esmerarse en la armonía, sino más bien solamente en el ritmo y el golpe. Quizá acá está la gran antítesis del hip hop, ¿no? Que es que pareciera ser la gran revelación contracultural que tiene el capitalismo, pero no lo es. Y hay algo que es completamente capitalista y parte del mercado es el hip hop, el reggaetón y todas estas formas de música melódicas. Es el punk, la gran revelación o la gran revolución contra lo establecido, tanto en el ámbito artístico como en el ámbito político, ideológico y sobre todo social. La gracia que tiene el punk, sobre todo el punk europeo, es de poder impactar en la calle y molestar al establishment, molestar a los adultos, a los viejos, a quienes creen en esta idea de que hay que mantener las apariencias, al conservadurismo, romper contra todo eso y romper de una manera sin solución, porque el mundo pareciera, según lo que dice el punk, no tiene una gran solución, sino que tenemos que conformarnos y tener que vivir en esto significa vivir una larga agonía que marca el mismo compás, pero que al mismo tiempo le recuerda al otro que no es la culpa de quienes conocen y se dan cuenta de esta cultura, sino más bien es la responsabilidad del resto de tratar de transformar las cosas. Y estando acá, desde la orilla del punk rock y de la ideología del punk, tratar de organizarse autónomamente, tomándose las ciudades, tomándose las casas y rebelándose fuertemente contra el dominio, el mercado y toda idea de Estado o de nación. Hoy el punk tiene grandes adherentes en múltiples cosas, han habido grandes transformaciones, pero sin duda sigue siendo uno de los movimientos contraculturales más importantes que ha existido desde la época de los 70 en adelante, sobre todo porque logra superar esta primera etapa de que cualquier revolución podía hacerse a través del sistema político, a través de las mismas opciones que el Estado y el mercado ofrecían. Y se transforma desde una idea mucho más simplista, mucho más cercana a la autoconstrucción, a la autogestión, como son los fanzines en el término de la revista, como son las tocatas y como los raves, los primeros raves son punky, obviamente. En gimnasios, en lugares donde el reino está en la fotocopia y no en las impresiones a colores, donde las cosas son mucho más artesanales y mucho más solidarias y creativas para poder enfrentarse a cualquier idea de consumismo, toda idea de pulcritud y sobre todo de cultura de lo rosado, como llaman los punky. Algunos creen que el punk ha muerto, algunos creen que estas ideas, que el punk, la lucha social constante contra el miedo a las repercusiones sociales, como dice ahí, es una cosa que está muerta, que una cosa que no tuvo la posibilidad de seguir creciendo. Muy por el contrario, siento que hay una fuerte ligación entre el punk de los años 70 y 80 con el anarquismo de la primera época, los primeros años del siglo XX y posterior a ello con las mancomunales y con todos los procesos históricos que hemos venido revisando. La posibilidad central de que sean los trabajadores o los más humildes los que tomen la decisión de rebelarse contra toda autoridad o contra todo dominio a través de la fuerza de las ideas o la fuerza de la violencia
tiene una fuerte connotación y ligación con la idea anarquista de la posibilidad de vivir sin el Estado y sin el mercado, y que sean otras formas de reproducción de los sistemas de relaciones comerciales y relaciones políticas las que gobiernen y las que delimiten cuál va a ser el espacio de lo público, cuál va a ser el espacio de lo privado. Si pudiéramos dar un concepto de anarquismo, tiene que ver más bien con que es una forma de lenguaje que utiliza la calle y las distintas formas de expresión culturales y contraculturales para manifestarse contra todo tipo de autoridad y contra todo tipo de gobierno del hombre contra el hombre. Por tanto, rechaza las ideas que propone el mercado, tanto a favor del mercado como a favor de la política, ya sea desde el comunismo o desde el capitalismo, y se para en una vereda diferente en la que trata de construir, sembrando una forma completamente distinta de entender la realidad. Aquí tenemos nuevos protagonistas del anarquismo, tanto desde el feminismo como el ecologismo, más brutales, con Pussy Riot y con tantos otros elementos. Hoy día tenemos una gran revolución feminista en Latinoamérica y en Chile que reivindica derechos a través de la idea de ir contra toda autoridad. ¿Qué es un anarquista, señor San Pedro? Mire usted, un anarquista es un hombre que se resiste a aceptar el poder material de un hombre sobre los demás. Es decir, acepta la autoridad moral, pero la presión de unos hombres sobre otros la rechaza. Y para mí sería el mejor sistema, supuesto que, y el supuesto ese no se da, que todos estuviésemos educados para el anarquismo. Es decir, si en la mentalidad de todos se internaliza el respeto a los demás, el respeto a los derechos ajenos, no haría falta que nos mandaran. Todos obedeceríamos a esa internalización del deber y de la fraternidad humana. Pero claro, como no ocurre así, pues no se puede realizar. Pero el anarquismo es mucho más hermoso que otras cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues me alegro mucho. Yo alguna vez me he declarado ácrata, desde luego. Porque me parece, como ideal utópico, en este momento no realizable, me parece mucho más hermoso que ningún otro. Yo respeto enormemente la autoridad moral de los maestros, de los que saben, de los que nos pueden guiar de verdad, que son poquísimos. Pero el que un señor pueda mandarme a mí por fuerza, eso me resisto a aceptarlo. Qué ciertas las palabras del profesor San Pedro. El profesor José Luis San Pedro murió hace pocos años, con una gran trayectoria de escritos y de intervenciones sobre la economía y sobre la política en España. Él es parte del movimiento Indignados, que se toman las plazas de Madrid y de otras ciudades para acampar en ellas y quejarse contra la mala forma de gobernar y tratar de construir un mundo diferente. Este mundo diferente, claro, todavía no tiene una interpretación clara desde el mundo anarquista y sobre todo desde el mundo político, porque lo que ha existido es pasarse del anarquismo a la política pura, y ahí es donde hemos tenido grandes problemas para poder concentrarnos en una forma nueva, una forma distinta de poder interpretar la sociedad y evitar el dominio del hombre o del ser humano contra otro ser humano. Mientras, apaguen la tele y enciendan la mente, como dice la última muralla, y suscríbanse a este canal para que estemos conectados, hagan las preguntas en clases, no se pierda la oportunidad de aprender algo nuevo, sobre todo con temas tan interesantes como puede ser el anarquismo y otros más que vamos a seguir revisando de aquí en adelante. Queda poco para la globalización y ya entramos con economía.